Henry Louis Holland, primer conde de Slane, llevaba existiendo tanto tiempo que el público había empezado a considerarle inmortal. Al público en conjunto le resulta reconfortante la longevidad y tras la necesaria pausa de reacción está dispuesto a reconocer en la vejez extrema un signo de distinción. El longevo ha triunfado por lo menos sobre una de las desventajas iniciales del hombre, la brevedad de la vida. Hurtar 20 años a la aniquilación eterna supone imponer la propia superioridad sobre un programa asignado. Así de pequeña es la escala sobre la que disponemos nuestros valores. Fue por ello con un sobresalto de auténtica incredulidad con lo que los hombres de la City, al abrir sus periódicos en el tren una tibia mañana de mayo, leyeron que Lord Slane, a la edad de 94 años, había pasado inesperadamente a mejor vida la noche anterior después de la cena. Un ataque al corazón, dijeron con perspicacia, aunque en realidad estaban citando los periódicos. Y a continuación añadieron con un suspiro: bueno, otro viejo hito que desaparece. Ese era el sentimiento dominante, otro viejo hito que desaparecía, otro recordatorio de la inseguridad. Los periódicos, en un estallido final de publicidad, recogieron y consignaron todos los acontecimientos y progresos de la vida de Henry Holland, los juntaron en un puñado tan duro como una pelota de cricket y los lanzaron a la cara del público. Desde los días de su brillante carrera universitaria, pasando por la época en la que Mr. Holland, a una edad asombrosamente temprana, había ocupado un escaño en el gabinete, hasta este mismísimo día final en el que, siendo conde de Slane, KG, GCB, GCSI, GCIE, etc., sus condecoraciones le seguían en orden decreciente como la cola de un cometa, se había hundido en la silla después de la cena y lo acumulado durante 90 años había retrocedido bruscamente a la historia. El tiempo parecía haber dado un pequeño salto hacia adelante, ahora que la figura del viejo Slane ya no estaba allí con los brazos extendidos para contenerlo. Desde hace unos 15 años no había participado de una forma muy activa en la vida pública, pero había estado allí y de vez en cuando la irrefutable suavidad, el sentido común y el tono burlón de su elocuencia en el Parlamento habían inquietado, aunque nunca realmente detenido, a sus colegas más radicales al borde de la locura. Tales declaraciones habían sido escasas, ya que Henry Holland se había distinguido siempre por su capacidad para apreciar el valor de la economía, pero por su misma escasez producieron un saludable sentimiento de intranquilidad, puesto que la gente sabía que estaban respaldadas por una experiencia ya legendaria. Si el anciano, el octogenario, el nonagenario era capaz de tomarse la molestia de acercarse con paso medido hasta Westminster y en su incomparable estilo aliviarse de unas opiniones cuidadosa, grave, pero cínicamente concebidas, entonces la prensa y el público estaban obligados a prestar atención. Nadie había atacado jamás a Lord Slane en serio. Nadie le había acusado jamás de ser una vieja gloria. Su honor, su encanto, su languidez y su buen juicio le habían hecho sacrosanto a los ojos de todas las generaciones y todos los partidos. Era quizá el único entre estadistas y políticos del que se podía decir eso. Y muchas cosas más, pero que ya las dirá la novelista, ya las dirá la novela, en esta fabulosa crónica social, crónica familiar, que solo podía venir Pablo Vilaboy de una pluma tan bien afilada y tan bien impregnada en tinta y en algo de sangre a veces, como la de Vita Sackville West. Sí, una componente de referencia de aquel famoso grupo de Bloomsbury, y que en esta historia, bueno, está Toda pasión apagada de los eduardianos, digamos que es de su obra encuadrada en la novela, son las más conocidas, porque ella se dedicó sobre todo a la poesía, fue una reconocida poeta en sus años, premiada, laureada, y aparte también fue diseñadora de jardines, o sea, era una mujer muy completa, y bisnieta de la bailarina Pepita. A la que dedicaría un libro. Exactamente. También. Pues como digo, esta mujer fascinante, amante de Virginia Woolf en su día, a quien ya tuvimos aquí en su momento Orlando, aquella novela que a Virginia Woolf inspiró Vita y que el propio hijo de Vita, Sackville West, dijo que era la carta de amor más hermosa de la literatura anglosajona, aquel Orlando de Virginia Woolf. Pues como digo, todas esas inquietudes, todas esas experiencias vitales, todas esas experiencias sociales están en este título que traemos hoy, Toda pasión apagada, que sigue. Tú has empezado con la muerte de este veterano miembro del parlamentario y posteriormente seguiremos la vida, sobre todo de su viuda, de cómo inicia una nueva vida, para escándalo de sus hijos. Es que madre mía los hijos.
Son 6, quiero recordar de memoria, pero vaya 6. Y bueno, aquí, sin llegar a los experimentos literarios de muchos miembros del grupo de Bloomsbury, sí es verdad que se nota esa acidez y esa forma de enfocar la crónica social muy particular, muy diferente de Eddie Barton o de Henry James, por poner 2 ejemplos, pero en todo caso interesante, aunque no sea tan mordiente como otros escritores de aquel círculo tan famoso. Tiene ironía, muy elegante a ratos y otros absolutamente descarnada. Sí, yo creo que aquí, sobre todo lo que imprime, por ejemplo, si comparamos una novela de Virginia Woolf con protagonista madura, como puede ser la señora Dalloway, con la protagonista de Toda pasión apagada, si digamos que donde Virginia Woolf muestra oscuridades, pero también mucha luminosidad, digamos que Evita es menos luminosa en su estilo literario y en su forma de hacer crónica. Pero como digo, siempre es una escritora a recuperar. Siempre, y a disfrutar. Y a querer conocer y esos meandros biográficos que están en la base de la novela. Sí. Solo nos faltaría pues, ver cómo diseñaba jardines, pero... ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Por curiosidad. Pero bueno, de eso lo soñaremos, pero no podremos verlo. Pues ahora sí vamos a poder ver, vamos a poder hablar de una novela en la que la ciudad es muy importante, la ciudad es fundamental. Esa va a ser de anticipo mi primera pregunta, porque siempre decimos aquello de la ciudad como personaje. Aquí es mucho más, ahora lo verán. Aquí, por cierto, que no se lo muestro a ustedes, es La Ronda, publicada por Reservoir Books, y tenemos la fortuna de contar con su autor, al que hay que dirigirse, por supuesto, como escritor con este nombre, pero permitirán que familiarmente le llamemos Paco, que es como le conocemos y queremos, pero Francisco Bescós, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darme. Paco, perfectamente, no hay ningún problema. Ahora sí, ahora ya Paco, a partir de ahora ya Francisco no me sale, ahora ya me sale Paco. Como decía, La Ronda es una ciudad, es una novela urbana, es una ciudad que transcurre en Madrid, pero eso, Madrid, sin decir lo que no debe decirse para no darles ninguna pista, pero es mucho más que un personaje. Sí, se suele... El cliché está, ¿no? Está mencionado, formulado. Hay novelas en las que el escenario es un personaje más. En este caso, podría haber hecho la novela con otros personajes, con otros protagonistas, pero no en otro escenario. Con lo cual, Madrid, bueno, La Ronda tiene detrás casi un trabajo de agrimensura, de medición, de mapa. Sí. No podemos... Por eso digo, no se puede contar más, porque si no... Sí, es una novela muy de trama y los spoilers pues, pueden fastidiar un poco a los lectores, pero sí, efectivamente la trama está absolutamente pegada al suelo de Madrid como un chicle abandonado. Tiene una magnífica estructura, porque además es esas estructuras que se notan trabajadas, pero a posteriori. O sea, no le pesan al lector, pero claro, cuando uno va resolviendo, descubriendo, preguntándose mil cosas que van sucediendo, es cuando te das cuenta, caramba, si no estuviera estructurada de este modo, qué difícil sería todo lo que cuentas, en el fondo, en tan pocas páginas. Sí, la Ronda tuve la fortuna de dar con lo que llaman los guionistas de Hollywood un high concept, ¿no? una premisa gorda, ¿no? Bastante pronto, y poder tirar todas las tramas a partir de ella, estirarlas pues, cronológicamente, digamos, hacia atrás. Y luego lo difícil fue, bueno, no lo difícil, realmente la premisa me ponía una serie de necesidades, el generar muchos personajes, generar muchos escenarios, y lo difícil iba a ser cuadrarlos en el espacio y en el tiempo, pero bueno, lo tenía, era simplemente un trabajo de medir, de escribir y de ajustar. Como tanta novela de los últimos tiempos, y esa de verdad no es ninguna crítica, simplemente un comentario, tienes una pareja de investigadores protagonista, pero rizas el rizo porque, de verdad, el modo en que los juntas me hizo parar, admirarte y aplaudir. Sí. Porque uno está pensando cuándo y cómo se van a reunir, y los reúnes de un modo tan orgánico y en el fondo tan sencillo, pero tan inusual, que es como, bravo.
digamos, estaban ahí desde el principio, imagino, los dos, y eso, ¿cómo nacieron, cómo los acercaste? Claro, evidentemente cuando empiezas un libro como este, con esta gran premisa de la que te comentaba, la intención siempre va a ser que las tramas lleguen a converger, aunque parezcan investigaciones absolutamente independientes y todo eso, ¿no? A mí me preocupa mucho, y lo repito muy a menudo, precisamente la cantidad de novelas negras que se publican, la cantidad de thrillers, la cantidad de historias protagonizadas por una pareja de detectives aparentemente incompatibles. Y le suelo dar muchas vueltas a la cabeza para intentar no caer en el mimetismo. Es complicado, o sea, a veces siempre se cae en el estereotipo, a veces no puedes huir de él, a veces incluso lo necesitas para situar la cabeza del lector en un escenario determinado. Hay convenciones del género que uno no puede evitar, ¿verdad? Que el público va a rechazar si no las utilizas. Efectivamente, las convenciones del género a veces son irrenunciables, pero en este caso me gustaba la idea de que, bueno, fueran unos personajes que empezasen aparentemente en tramas independientes que se iban a juntar y que, bueno, es que no sé si es contar demasiado, pero bueno, que ya venían previamente de algo. Ya, pero eso, ya verán ellos, pero es ese momento en que dices, caramba, nunca hubiera pensado eso, que ya había trastienda, había mucha trascienda. Pero hay un magnífico tercer personaje en discordia, Laura Rodrigo. Laura Rodrigo le está gustando muchísimo a la gente, tanto que estoy prometiendo que si La Ronda algún día tiene una secuela, Laura Rodrigo tendrá más páginas. De hecho, para hablar de La Ronda muchas veces tengo que recurrir a la fortuna. O sea, muchas cosas me han salido de potra, ¿no? O bueno, o siguiendo la fórmula esta de que si las musas te alcanzan, que te pillen trabajando, ¿no? Exacto. Porque Laura Rodrigo al principio era un personaje secundario. Yo los personajes principales sí que los premedito un poco, les hago un arco de desarrollo previo antes de ponerme a ello. Pero con los personajes secundarios no lo suelo hacer y hay veces que me quedan mejor los secundarios que los protagonistas, cosa que bueno, no confía más en tu intuición y no trabajes tanto. Y con Laura Rodrigo me ocurrió esto, ¿no? Yo en el momento en mi tratamiento, en mi mapa, antes de ponerme a escribir, solo sabía que tenía que llegar un momento en el que a estos dos policías protagonistas, que son dos policías de calle, que son de acción, tenía que ayudarles un personaje mucho más analítico que les ayudase a detectar ciertos patrones para poder poner un orden en todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces tenía que ser un personaje mucho más Sherlock Holmesiano, pero al mismo tiempo más moderno, o sea, más centrado en las bases de datos, en las hojas de Excel, bueno, una persona muy cerebral, ¿no? Y cuando llegué a ese momento, bueno, fue escribir un párrafo, le puse un nombre, le puse una descripción y le puse una línea de diálogo y esto pita. Pero este personaje me parece que va a necesitar más, hasta el punto es que lo adelanté la aparición del personaje, ¿no? Y sí, y fue fortuna, o sea, a la gente le está gustando mucho y me alegro mucho, porque yo también le cogí mucho cariño y me divertí mucho, funciona como un contraste de alivio cómico muy, muy poderoso para una trama que en el fondo es cruenta, o sea, la novela tiene mucho humor, pero si te pones a pensar en ellos, es cruel todo lo que ocurre. Está muy bien equilibrado. Claro, yo creo que ella sí. te permite equilibrar. Sí, yo creo que sí. Y con personajes como Laura Rodrigo, desde luego. Bueno, yo me voy a poner en el papel del telespectador, porque estáis siendo muy abstractos. Sí. A ver, hasta donde puedas, dime una trama concreta de tu libro, pues, para atrapar a un futuro lector. ¿Cómo puedes venderla? La suelo vender empezando por el principio, que es porque empecemos por el principio. ¿Cómo también haces? Estamos en Madrid y empiezan a aparecer, no empiezan a aparecer, aparecen una serie de cadáveres, como pueden aparecer todos los días en el trabajo rutinario de un investigador policial. Unos muertos que ni siquiera se puede decir a ciencia cierta si han sido asesinados, o sea, uno de ellos sí, los otro no se sabe si ha sido asesinado, otro ni siquiera hay un cuerpo, simplemente hay un testimonio que dice que se ha matado a alguien en un punto concreto de Madrid. Y esto motiva la investigación independiente de dos personajes que uno está en la Jefatura Superior de la Policía Nacional, ahí donde Pablo Iglesias, otra está en la comisaría de Villa de Vallecas. De Vallecas. Ella vive en Villa de Vallecas, pero está en Vallecas. Y simplemente por una corazonada se ponen a investigar a ver si eso les lleva a algún sitio. Uno de los dos piensa que hay un asesino en serie, la otra lo investiga pues un poco porque le cae bien ese testigo que dice haberlo visto y le quiere quitar pues un poco el marrón que le ha caído encima por haber sido detenido por
por otro asunto. Y bueno, hay una serie de indicios, hay una serie de patrones que les llevan a descubrir que hay algo muchísimo más grande. A mí lo que me gusta de La Ronda es que empieza así, como un procedimental casi hiperrealista, de investigación rutinaria, y acaba convirtiéndose en una especie de caso Bourne o de novela de James Bond, casi de espías, va poco a poco. Creo que lo he conseguido, ¿no? Esa especie de transición hacia meterte en una premisa en la que consigo que te tragues cualquier cosa siendo el lector. Y a partir de ahí, bueno, desde ese punto A de procedimental hiperrealista hasta ese punto B de novela de espías, paso por una serie de estaciones que son en las que me veo capaz de meter de todo, ¿no? Desde pandillas salvadoreñas hasta antiguos terroristas del IRA, y que al final pues darles un sentido a todo, ¿no? Para que todo cobre un sentido para el lector sin decepcionarle. Y cuando tienes una idea tan buena o que te parece tan original o que te inspira escribir una novela, ¿te cuesta mucho llegar a un buen cierre? ¿Te costó mucho cerrar la novela? ¿Era como pensabas? Sí. ¿Te sorprendió llegar al cierre? Los cierres son complicados cuando planteas novelas o historias desde una premisa grande, porque pueden ser muy decepcionantes. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la serie Perdidos, ¿no? que partía de una premisa como súper sugerente y al final acabó decepcionando. Y de alguna novela del maestro Le Carré, que en las últimas páginas sí, desbarra. de algún otro maestro que tampoco mencionaremos por no... Pero sí, es complicado. Yo lo que tenía de ventaja es que la gran premisa se desvela casi en el último tercio de la novela. Entonces, a partir de ahí, solo tenía que cuadrar las cosas. Y no tenía tanto miedo de decepcionar, porque todo el grueso iba antes de la gran revelación, ¿no? Pero sí, realmente es un riesgo que corres. Sí. Hablemos de los dos personajes principales. O'Rourke. Sí. Maravillosa. O sea, además la has creado con una trastienda y con una mochila que te da para precuelas, y en plural, y para secuelas. O sea, es un personaje en sí mismo extraordinario, puesto en La Ronda o donde quieras ponerlo, te da además muchas posibilidades. Pero a mí me entusiasma el momento, mira al principio, que ya la define, en el que dice por qué no suelta palabrotas. Sí. Porque, Dios mío, si esa mujer se pone, ¿verdad? Va creciendo. Sí, bueno, Rourke es un personaje, a mí le he cogido también muchísimo cariño, o sea, me encariño mucho con él, o con ella. Efectivamente, me gustan mucho los personajes contradictorios que luchan, que tienen un conflicto dentro de sí mismos, pero que además de eso luchan contra él, y que cuando luchan contra él no consiguen más que empeorar las cosas, ¿no? En el caso de O'Rourke, es un personaje que nunca encaja en su espacio, ¿no? Es una chica de buena familia, con la buena y mala suerte al mismo tiempo de que su padre le inoculó en las venas algo que no es propio de señoritas, que es el deporte del motor, ¿no? Y eso le llevó a no encajar nunca en su estrato social, y su ida fue un poco a hacerse policía en un barrio obrero como Vallecas, irse a vivir a Vallecas, donde evidentemente tampoco encaja. Uno de sus grandes problemas es la irascibilidad, o sea, no es capaz de controlar su ira. Y tiene dos ingenuas creencias. La primera es que si no dice palabrotas va a ser capaz de controlar todo. No estalla. No estalla. Y al final, acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. Y la otra que también me gusta mucho es que lee muchos libros de autoayuda, ¿no? Lee mucho, luego se desvela el porqué, pero bueno, es una fan de los libros de autoayuda. Acaba siendo como una especie una cosa como un rasgo un poquito raro, ¿no? de personalidad un poco peculiar y un poquito cómico también, que a mí siempre me gusta meterles rasgos cómicos a los personajes. El tiempo es implacable en La Ronda, es implacable en televisión, pero yo no quiero tener que despedirte sin hablar de Seito, el otro personaje protagonista, y sobre todo de algo que me parece muy, muy humano y muy de latido de escritor y de persona, porque los que te conocemos de antes sabemos tu trayectoria, y tú ya has contado la circunstancia de ser padre de una niña con parálisis cerebral, y haces que Seito
tenga un hijo con parálisis cerebral en esta novela. Claro, no solo eso, sino que desde un punto de vista ya de preferencia personal intento volcar en Seito todo lo que a mí no me gustaría convertirme. Exacto. ¿Sabes? Yo decía que es algo muy las humano manos y los cerradas, que te conocemos. efectivamente, claro. en Las manos cerradas, que es mi anterior libro, lucho un poco por definir en qué es lo que yo debería de convertirme. Las manos cerradas es el testimonio en el que yo cuento lo que es ser padre de una niña con parálisis cerebral. Y en la trama de Seito le meto aquello en lo que yo no querría convertirme, y algo que también él mismo pues lucha contra ello, pero también con resultados irregulares, obviamente. Sí, sí. Pero bueno, es que es mi tema. O sea, si yo puedo escribir novelas de evasión, no tengo ningún complejo en decirlo, pero al final mi tema, mi forma de ver el mundo desde las circunstancias que me han tocado, pues no puedo no meterlo o sea, no puedo ser ajeno a ello, ¿no? La ronda les va a atrapar. O sea, la ronda te metes dentro. Estás en ella sin darte cuenta, y cuando te das cuenta de por qué, que no se puede contar en la entrevista, claro, es porque ese mecanismo que tú dices se puso en marcha mucho antes de que el lector llegara. Entonces, cuando de repente te quieres dar cuenta, estás dentro. O sea, has conseguido que sea muy adictiva. Has conseguido que sea adictiva con el ritmo justo, que a veces nos pasamos de trepidantes, ¿verdad, Paco? A veces es todo excesivo, todo demasiado, por eso has dicho tú, hay que equilibrar, hay alivios cómicos, hay momentos para todo. La particularidad de Seito como padre de un niño con parálisis cerebral está muy medido. O sea, no te has ido, ala, todo vale, adrenalina a tope, no. No, porque tampoco quería crear algo excesivamente pulp, ¿no? O sea, yo sabía que la ronda... Bueno, no lo sabía, al contrario, mira, lo voy a confesar, el primer manuscrito de la ronda yo no creí que con una trama tan compleja, con un sudoku que había que equilibrar tanto, se pudiera dar para un ritmo que ni se acercase al hardboiled, ni siquiera al thriller, ¿no? Y me salió un estilo mucho más de Denis Lehane, si quieres, o sea, con más descriptivo. Al final acabó teniendo el manuscrito casi 500 páginas. Y una vez que lo tuve lo tuve en manos del editor, y el editor dijo, venga, vale, pues acordamos, me la dije yo, mira, yo siempre he querido darle un poquito más de ritmo a esto, pero no sé hasta qué punto lo permite sin perder la inteligibilidad de todo lo que es la historia. Entonces, voy a empezar a recortar y tú me dices a partir de cuándo esto deja de entenderse. No se entiende. Y al final le quitamos muchas páginas, creo que fue muy bueno, y creo que precisamente como es más fácil recortar que añadir, para el equilibrio quedó precisamente la esencia de esos conflictos internos de los personajes, esos frenazos, digo, a pararte un poquito a contemplar el personaje, la ciudad de Madrid, decir lo esencial y luego volcarte en la acción. Decía la grandísima y famosísima canción Noche de Ronda que las rondas no son buenas, las rondas de aquella canción. Esta ronda, le digo yo, para el lector desde luego es muy buena, hombre, para ser personaje no, para ser lector sí. Francisco Bescós, Paco, muchísimas gracias por esta novela, muchísimas gracias por tu trabajo en general, y vamos a por la siguiente. A ver si es verdad. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por desearme, por motivarme de esta manera a seguir. Pablo Vilaboy, hoy ya le he sugerido al arpa, cuando vaya al ángulo oscuro, la canción que puede entonar. Pues vámonos de ronda, allá a la esquina. Bueno, algunas hacen daño y dan pena, se acaba por llorar, en otras el lector cierra y dice, ¿cómo lo he pasado? Y luego aún más, ¿cómo lo he pasado? Ya saben, de un extremo a otro, ustedes como lectores comprenden lo que quiero decirles. Pues nos vamos, por supuesto, al ángulo oscuro del salón, porque el arpa necesita su momento, pero cada vez más breve, porque les echa de menos. Volveremos pronto con nuevas lecturas.